Bueno, Lourdes Fernández finalmente declaró ante la justicia, contó cómo se sentía, lo que venía viviendo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la declaración de Lourdes, de lo que opina la familia de la declaración de Lourdes también. Agradeció mucho las muestras de cariños y dijo, es muy complicado explicar todo. A mí me parece muy importante analizar esto porque así se analiza a una víctima de violencia, ¿no? Todo lo que está pasando con el caso de Lourdes me parece que es muy interesante para mirar a fondo. Por su lado, el agresor, o vamos a llamar la expareja, no sé cómo... Expareja, ¿no? sí, Sí, que la tenía por lo menos allí encerrada contra su voluntad, entendió la justicia, ella dice que no, ahí hubo como una contradicción entre lo que sucedió. Fundamental. Pero sigue detenido. Sigue detenido. Y se negó a declarar, él contó su versión de los hechos. Dio su versión, no quiso responder preguntas, Mariana, pero lo que tenemos como información para confirmar es que Lourdes Fernández se presentó en la OBD el domingo, o sea, en el día de ayer, hizo una declaración a favor de Leandro García Gómez. Sí. Entre otras cosas, dijo que ella no estaba secuestrada, que estaba ahí por su voluntad, que no estaba drogada, que no le había pegado y que ella quería estar ahí. Y esto, a la larga, va a terminar de alguna manera siendo un elemento positivo para este hombre. Es muy interesante, ¿viste? Hablar de esto. Ahora vamos a ir a fondo con la declaración, pero no quiero dejar de decir esto, y Franco, vos me podés ayudar seguramente con más datos, ¿no? Pero es muy común en una víctima de violencia que por lo menos al principio no pueda asumir lo que viene viviendo, o por miedo, o por una, no sé, por una incapacidad, ¿no? De verse realmente sometida a una situación tanto tiempo y no puede ver la realidad, ¿no? Me parece que hay algo de esto que sucede con las víctimas. Exactamente, más cuando los casos, que son en su mayoría, como bien sabes, Mariana, son de parte de tu pareja, de tu novio, de tu amante. Porque no querés creer que sea la persona, así. Porque está mezclado además con un supuesto amor. Exacto. Un discurso, por lo menos, afectivo, ¿no? Sí. Como, y una sobreadaptación a una situación, exactamente, ¿no? exactamente. Que han terminado naturalizando, que ni siquiera termina viendo como algo malo. Entonces no lo termina viendo como algo malo, totalmente. Se termina construyendo una especie como de madeja en el vínculo, muy difícil de desentrañar, muy difícil, muy turbulenta. El síndrome de Estocolmo, sin ir más lejos, ¿no? Entre otras manifestaciones podría haber algo de eso, efectivamente, y acá, en efecto, también podría haber algo de eso, porque estamos ante un caso de... Entiendo que de privación legítima de la Vamos a ver qué dijo Lourdes. Sí, antes te digo, Mariana, la OBD la calificó como mujer de alto riesgo. Hay de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. Por más de que ella haya declarado en favor de él, la declararon como mujer de alto riesgo. Pero esa declaración... En base a pericias, en base a lo que contó. Exacto. En base a preguntas que le hicieron. Un pequeño detalle, la OBD es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de están Justicia, absolutamente especializados en detectar esto, ¿no? Absolutamente, y que llevan adelante todos los años informes respecto de esta temática de violencia de género, violencia doméstica. Solamente, según la OBD, el 5% de las víctimas que hacen denuncias denuncian en el primer episodio. Y en muchos casos se tarda hasta 9 años en llevar adelante la denuncia. Lo digo para reforzar lo que denunciar. Lo que cuesta denunciar, le puede llevar entre 7 y 9 años, ¿no? Es el promedio que tarda una mujer en denunciar. Una dependencia modelo, porque venimos de hablar de política, una dependencia modelo, la OBD, fundada por Eva Giberti, una de las máximas referentes en este sentido en el mundo, no solamente en la Argentina, y que, bueno, ahí tenemos una política del Poder Judicial, porque del Poder Judicial, de la Corte Suprema de la Nación, que permanece, que permanece justamente porque depende del Poder Judicial, no depende del Poder Ejecutivo. Exacto. Bueno, vamos a declaración de Leandro García Gómez, Mariana, en exclusiva. Por primera vez vamos a leer lo que contó, lo que dijo. A ver. No respondió preguntas, pero se sentó frente al juez Slutsky y le dijo: desde el 17 de octubre Lourdes estaba conmigo por su propia voluntad. Yo no la golpeé ni la retuve. Él habla del 17 de octubre particularmente por una fecha. Ahora van a ver por qué en el resto de la declaración. Él no habla de lo que sucedió el 1 de octubre. Ahí sí la golpeó. Que ahí aparentemente sí la habría golpeado. Él dice directamente desde el 17 de octubre. Lourdes vino a mi casa porque estaba con faringitis y no tenía dónde estar. Quería estar conmigo y pasar juntos mi cumpleaños, que fue el 19 de octubre. Día de la Madre. El Día de la Madre, exactamente. Que Lourdes habla telefónicamente con la madre, pero no se hace presente en el domicilio de la madre. Ya estaba enferma y estaba con él. Absolutamente. Según lo que dice este hombre, que siempre, por supuesto, es una declaración indagatoria, puede mentir, lo tomamos con pinza y estamos hablando de una persona que ya sabemos
que suele mentir. Esto se contrapone, digo, Lourdes tenía donde quedarse, que era la casa de su amiga que se va de viaje. Cuando ella se pelea con las amigas por este episodio que pasó el 1 de octubre, donde ella llega golpeada, las amigas le dicen, bueno, quédate acá. La amiga se va de viaje y ella aprovecha para irse a la casa de él. El domingo 19, Lourdes llamó a su mamá para saludarla por el Día de la Madre. Consumí cocaína y alcohol, dice él. No voy a decir nada sobre si Lourdes consumió drogas y alcohol. Esta me pareció la parte más curiosa, quizás. O sea, como que quiso cuidarla a ella. Que yo creo eso. que todo esto es estrategia igual. El tema de yo consumí cocaína y alcohol da la sensación de ser una estrategia de por ahí no estaba en mis cabales, pero no voy a decir si ella lo hizo o no. Hay que decir que en un primer momento, desde el Hospital Fernández, en ese examen que se hizo, no aparecía como intoxicada. Digamos sobre esto desde el punto de vista legal, consumir cocaína y cometer un delito a sabiendas no es causal de inimputabilidad. O sea que no es algo que lo vaya a ayudar. Un borracho consuetudinario, un drogadicto consuetudinario es otra historia. Pero el hecho de que él haya dicho no le va a alcanzar para ser inimputabilidad. Quiero dejar en claro que es todo mentira. A Lourdes no la golpeé y nunca la retuve. Ella estaba conmigo por su propia voluntad. Y acá se une con algo que nosotros esbozábamos la semana pasada y a mí me decían, esto es una estrategia, claramente. Cuando él estaba encerrado con Lourdes y sale y hace esa excursión por la calle seguido por periodistas a comprar un chupetín que no tenía sentido, a mí alguien de su entorno me dijo, exactamente, alguien de su entorno a mí me dijo, eso fue pura estrategia. Para luego poder decir, y también lo hablábamos la semana pasada, para luego poder decir qué es lo que tienen planeado plantear en el expediente. ¿Cómo voy a ser yo el secuestrado de una persona si me fui a la esquina a comprar un chupetín y volví? Uno podría decir, le pudo cerrar la puerta. Sí, pero la dejé sola en un departamento, ella no gritó, no llamó, no pidió auxilio. Sí, yo me fui a tampoco comprar sabíamos si y estaba desmayada, dormida, dopada, bueno, pero el informe del Fernández dice que no estaba ni dopada ni alcoholizada. Pero sí que había consumido... ella dijo, yo soy consumidora de drogas. El video que presentaron no era una persona que estuviera muy despierta. Totalmente. Yo digo la estrategia que va a usar él y por qué hizo este pasaje o este recorrido a buscar un chupetín. Sí, como que ella no estaba contra su voluntad. No estaba contra su voluntad porque yo fui, compré un chupetín y volví. Por lo tanto, ella estaba ahí sola en una habitación, no gritó, no llamó, no pidió ayuda, no hizo absolutamente nada. Estrategia que va a utilizar. Sí. Igual sabemos que cuando hay violencia y hay sometimiento, no, la puerta puede estar abierta y la víctima no se va, porque es otra la problemática, ¿no es cierto? Eso por supuesto. De ya, una Lourdes que hoy no digo defendió, pero sí declaró a su favor. Y vamos a ver qué posteó Lourdes, ¿no? Porque Lourdes hizo un posteo allí, inclusive le recrimina a alguna amiga, creemos que es a Lisa quien le recrimina, ¿no? Probablemente, bueno, lo que ya sabíamos y había anticipado la propia amiga que podía suceder, que ella se enojara frente a la denuncia, ¿no? Y Lisa que dijo, cuando hable Lourdes, no le crean. Es que créannos a nosotros. La propia madre, Lisa ¿no? se hace cargo de todo esto. ¿Por qué? Porque esta persona, Leandro, y esto me consta porque me lo contaron las amigas, yo no quiero dar nombres porque Lourdes está mirando y Lourdes se enoja con las propias amigas. Es lo mismo que dice Mabel. Entiendo. Por eso nos pedían que no diéramos los nombres el otro día, entiendo. Por eso ahí la familia me escribe, me dice, por favor no digan los nombres, porque Lourdes puede estar mirando y es cuando ella se separa de la gente que intenta ayudarla, como el caso de Lisa. La primera persona que bloquea a esta persona es Valeria, porque Valeria es Gastaldi, porque Valeria Gastaldi es quien de alguna manera desde Miami, mirá, desde Miami, es la que alerta a la madre y Lisa hacen esa red con Virginia desde Mendoza. Entiendo. Ahí actúan las amigas. Y este posteo es a la noche, lo hace Lourdes, si no me equivoco, el sábado a la noche, cuando ella ya estaba mucho mejor, también diciendo, bueno, yo me voy a hacer cargo de mi vida, voy a hacer los compromisos que tengo. Ahora el jueves tiene un evento con 18s. Pero las cosas no son tan así, Pero las cosas no están así y señala a Lisa y la acusa de haber, de alguna manera, mira, este párrafo... Hace 3 años que no la veo. Que no la ve, justamente, puede entender y comprender a mi familia, amigos, amigas, compañeras, por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto. Desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber dónde estoy, si estoy bien o con quién. Hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías
que no son reales. Pero perdón, El Guido, tema- te pregunto, ¿no se habían juntado a firmar el contrato? Por eso. Sí. El Entonces, tema ¿cómo es hace que 3 años no no sabe? coincide... A mí, yo la escuché a Lisa decir algo que me pareció interesante, que esos 3 años coincide con el momento donde se hizo la denuncia por violencia. La primera, Sí. ¿no es cierto? Entonces, un poco, creo que es figurativo lo que dice en este posteo Lourdes, que nunca me preguntó cómo, o sea, que en ese momento se deben haber peleado ya. Claro. O sea, que a partir de ese momento todo estuvo mal, porque Lisa siempre quiso hacerle ver la realidad, entiendo. Es que no solo con Lisa, sino también con otras amigas, con la madre y la hermana. Por eso este posteo va acompañado de Lourdes con las amigas que estaban en el departamento, que están ahora, porque Lourdes está en este departamento, en Villa Crespo, que es el departamento de una amiga, donde ella dice que se está recuperando. También habla del Fernández, habla de una recuperación, y dice que el jueves va a estar en este recital en el Gran Rex cumpliendo los compromisos. Aparte no es solo una amiga, ¿no? Es No, todo el entorno el todos. que señala lo Por que eso estaba esto es viviendo. importante porque ella es una figura pública, por supuesto, y porque estuvimos claramente abordándola y por ende, bueno, se habrá sentido de algún modo la obligación, ¿no?, de emitir este comunicado. Sí. Ahora, es una víctima y tenemos que leerlo esto como tal. Sí, como alguien que aquello está escrito atravesando por algo, una sí. víctima, porque además el victimario no es solamente un peligro para Lourdes, ¿eh? No, es también solamente Lisa fue a buscar peligro para un Lourdes. botón antipánico. Exactamente. La madre de digo. sus hijos, perdón, Sí. la madre Quiero de decir, los hijos de esta es un persona también lo denuncia. Es un peligro ambulante para cualquier mujer, mínimo. Tengo acá, Mariana, Sí. un documento que me acaba de llegar, todavía ni siquiera lo puede pasar a producción, donde detalla sobre la condena y sobre los delitos por los cuales se lo condenó a él a 3 años en suspenso en el 20 de abril del 2022. El tribunal resolvió condenar a Leandro Esteban García Gómez a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, de ejecución condicional, y cuando quieras te digan los delitos y la cantidad de veces que repitió el mismo delito, te vas a sorprender, A ver. Mariana. ¿Te lo digo ahora? Sí. Autor de los hechos calificados en la sentencia como amenazas coactivas cometidas en 4 oportunidades. Desobediencia cometida en 22 oportunidades. Desobediencia es, por ejemplo, violar una perimetral. Repito. Estamos hablando de alguien que no reconoce límites, ¿no? Amenazas coactivas cometidas en 5. 4 oportunidades. Desobediencias cometidas en 22 oportunidades. Desobediencia en concurso ideal con amenaza coactiva. Y amenazas cometidas en 10 oportunidades. Todos los hechos en concurso real entre sí. O sea, amenazas en 10 oportunidades a la misma persona. Vamos a hablar con el doctor Yamil Castrobianchi, es el abogado de la familia de Lourdes. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Yamil. ¿Qué nos puede contar de cómo está la situación judicial? Entendemos que Lourdes no ha denunciado violencia, ¿no? ¿Cómo sigue esta causa si la propia víctima no denuncia? ¿Cómo sería el tema? Bueno, tal y como les adelanté el viernes cuando hablamos, nosotros vamos a prescindir de la voluntad de Lourdes. Ok. Ya en el día de hoy nos presentamos ante el juzgado del doctor Slitsky, le hicimos saber nuestra intención de ser tenidos por parte querellante y además pedimos que tenga un abordaje similar al que tienen las víctimas de trata, es decir, que Lourdes sea abordada por un dispositivo especial con psicóloga, psiquiatra, una cámara Gesell, donde se permitan realizar preguntas y evaluar si está vigente su aspecto volitivo, ¿no? Es decir, si su voluntad se encuentra en lo que a este Viciada. tema refiere, porque... Exacto, si se encuentra viciado o no. Nosotros sostenemos que existe no solamente el delito de privación ilegítima de la libertad, sino que debe profundizarse en lo que respecta a las lesiones, porque piensen que una persona que está bajo este círculo de violencia, en esta etapa de negación de la existencia de la violencia, ella ahora hasta es probable que se ponga como hasta victimaria, no me sorprendería, y de hecho de lo que pude reconstruir, porque acceso a la causa todavía no tuvimos, es que ella habría brindado una declaración, digamos, prácticamente de inexistencia, o hasta colocándose ella en el lugar de como autora, yo fui y me quise quedar, y negando cuestiones que ya fueron de público y notorio, como también destacaba recién Martín, en cuanto a antecedentes, ¿no? Hay hechos que ya pasaron por la justicia, lo condenaron, y eso no se puede borrar por más que ella venga a negar la realidad, ¿no? Es muy interesante hablar de esto porque hay mucha gente que nos está mirando que quizás tiene una amiga, una familiar, alguien, ¿no?, a quien quiere ayudar y entiende que como esa persona no reconoce la situación, no lo puede hacer. Exacto. Frente a esto, lo que estamos viendo, doctor, entonces, es que una familia se puede presentar como querellante frente a una situación aunque la propia víctima no reconozca violencia. Bueno, nosotros es lo que le estamos planteando.
sinceramente tengo una batalla judicial para dar en ese sentido, porque no solamente tengo el rol de querellante para discutir, sino qué pasa si es un delito de acción privada y la víctima no quiere impulsar. Lo que nosotros le hicimos saber al juzgado es: mi hija tiene la voluntad viciada, no sé dónde estará ni cómo estará, lo que tenemos que hacer es avanzar aún en contra de su voluntad porque está comprometido el interés público. ¿Cómo se compromete el interés público? Bueno, nuestro fundamento fue que esta persona ya tiene condenas, que Lourdes ya llevó adelante con mi patrocinio causas anteriores contra esta persona a la que decidió perdonar, y todo esto, digamos, lo ponemos dentro de un contexto de violencia de género y convenios internacionales que suscribió nuestro país para decirle al juez de: mirá que nosotros queremos impulsar y queremos llegar hasta el final, porque sabemos que ella en este punto no puede tomar una decisión correcta. Muy interesante. Doctor, tengo entendido, y le pregunto también para entender la historia, que el día que Lourdes estaba en la casa de este sujeto, a usted le llegaban mensajes diciendo: Yamil, desactiva todo. ¿Está confirmado que era Lourdes la que le decía desactiva todo, o esta persona manejaba los dispositivos de Lourdes? Mira, lo que está confirmado es que el mensaje vino de un teléfono viejo de Lourdes, dentro de los que ella había denunciado que tenía una especie de hackeo en sus redes sociales y que ese teléfono a veces mandaba mensajes que ella desconocía. Entonces yo eso lo puse a disposición de la justicia, ya ingresó hoy esa situación, como también un montón de personas que se estuvieron comunicando el fin de semana, y eso no hubiese sido posible sin la intervención de los medios, que convivieron con ellos en otros domicilios y dan cuenta de cómo la damnificaron, de cómo le pegaron a ella y de la cantidad de veces que tuvo que ir la policía. Le pregunto esto, Mariana, ¿sabes por qué? Porque Mabel también me hizo referencia a esto, Lisa también. Pues es que el sábado me llega un mensaje de Lourdes, no sé si es de ese teléfono o de otro, porque era un teléfono que estaba inactivo, haciendo referencia a algo de la situación que sucedió el viernes. Por eso le pregunto esto a Yamil, porque a mí me habían dicho que esta persona tenía control sobre teléfonos anteriores. Claro, o sea que hay mucha gente que no sabe si habló con Lourdes o con él. Ahora, perdón, yo quería hacer una acotación, si me permiten, y preguntarle también a Yamil. Acá tenemos, Yamil, una mujer que evidentemente no quiere impulsar la acción, y tenés una fiscal y un juez que tienen que tener elementos suficientes como para decirle a una persona que secuestró a otra, que la privó ilegítimamente de la libertad. ¿Qué elemento? Perdón, y no hay otros testigos tampoco, porque no es que escucharon gritos ese día, no es que no había otra persona. La vecina. Pero no son de ese día. Que denuncia. Pero no son de ese momento. Claro, son de antes. Son de antes, son del 1 de octubre. Entonces digo, ¿qué elementos crees que, o si crees que lo va a poder recabar la justicia, esos elementos como para decir, bueno, acusamos a un tipo de un delito tan grave como es la privación ilegítima de la libertad? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque cuando hablamos de delitos de violencia de género, nos remontamos a un ejemplo más práctico y antiguo, que es cuando el hombre le pega una piña a la mujer en la pieza, la mujer iba con el ojo violeta a la comisaría y le decía: mire, no le puedo tomar la denuncia porque es la palabra de uno contra el otro. Total. Entonces, ¿qué vino a cambiar esta perspectiva de género? Es darle mayor preponderancia a los indicios. Entonces, por eso nuestra presentación vino cargada de testigos de esta relación que van a dar cuenta de toda esta manipulación que existía, tanto de las redes sociales, el manejo de su trabajo, las situaciones de violencia. Por eso no descarto que se amplíe la calificación a situaciones como lesiones leves o graves. Claro, Yamil, pero ahí vos lo que tenés, lo que tenés es un contexto de violencia de género y lesiones. Ahora yo digo, ¿cómo hacen para probar la privación, que es acá el delito que le traería el mayor problema y la mayor cantidad de años, si la propia víctima dice que ella no estaba encerrada? Perdón.